más allá del 10%. Te voy a ir cortando porque tienes tanto que hablar que me surgen muchas preguntas. Una de las cosas de las que se está hablando mucha gente en todo este ambiente es ovnis extraterrestres, ovnis del gobierno oculto. ¿Tú crees que hay de los dos? ¿Que solo hay de unos, de otros? ¿Cómo diferenciamos? Y no dejemos luego de hablar del tema de por qué se inició esa tendencia. Respondo muy rápidamente a eso. Y vamos a ver, yo llevo, digamos, estudiando, no voy a decir investigando porque me parece que hay muy poca gente que investigue seriamente el tema ovni. Investigar es diseccionar, ir hasta el final, estudiando el fenómeno ovni. Y estoy firmemente convencido de que en los años 40 e incluso antes, en épocas anteriores, y en muchos casos que yo he encontrado a lo largo de la historia, me refiero a documentos españoles, no solo extranjeros, no hay explicación posible. Es decir, no había naves humanas, pero no me preocupa tanto eso, me preocupa sobre todo un par de casos múltiples, y por múltiples me refiero con miles de testigos, cada uno de ellos, situados en uno de los casos a miles de kilómetros de distancia unos de otros en un mismo día, miles de testigos desde el aire, en cada uno de los casos con una veintena de aviones implicados, promedio, hablo de veintena, de tierra, radares, aeropuertos, testigos, ovnis que persiguen a los testigos, ovnis que aterrizan y dejan huellas. Hablo de 2 días. El estudio de esos 2 casos y de un tercero que venía derivado de uno de ellos, me convenció de forma firme y radical, estoy hablando del año 76, de que sin ningún lugar a dudas parte del fenómeno ovni es extraterrestre y es además el producto de una tecnología y de una inteligencia que nos sobrepasa y que nos resulta ya de entrada incomprensible. Hombre, de la misma manera que es incomprensible nuestro comportamiento y nuestra tecnología para las hormigas o para los insectos. Y ese es el nivel con el que yo me comparo con algunos extraterrestres. Su nivel de evolución puede ser tan alto, tengamos en cuenta que hay 100.000 millones de galaxias en nuestro universo. No hablemos de los multiversos, de que hay otros universos. Le ha quedado una tercera opción que es la de la Tierra hueca, que es un tema que se está revitalizando mucho, también lo conoces, supongo. Sí. ¿Cómo ves esa opción de que algunos de los ovnis vengan de la Tierra hueca? No te he hablado antes de los ovnis terrestres, no tengo ninguna duda que hay ovnis terrestres. También, ¿no? Desde los años 50. Ajá. Es más, tengo la sospecha de que algunos de esos, obviamente había intentos previos, como por ejemplo, hubo alemanes que desarrollaron modelos previos. Pero tengo mis sospechas de que a raíz de la caída de una nave no humana en Roswell en 1947 se tomara esa tecnología. No tengo ninguna duda de que en el año 55 había tecnología terrestre en desarrollo, y no lo digo yo, lo dice por ejemplo un señor que se llamaba Lear. John Lear. No, su padre. Ah, el padre. ¿Ves? Tú has caído. John Lear, su padre. El padre, creo que se llamaba William Lear, era el creador de los Lear, de una empresa, la Lear Jet Propulsion, es decir, era el creador de los aviones de propulsión más impactantes de la época. Y él dijo en aquel entonces, hizo varios comentarios, dijo que los ovnis existían y que además estaban desarrollando en la Tierra tecnología semejante a la de los ovnis. Y luego se dejó de hablar. Y es curioso que el hijo de este señor se convierta en uno de los intoxicadores, porque para mí son intoxicadores, que empiezan a intoxicar y que intentan dar el último golpe de gracia a lo que antes te decía, a la campaña de desprestigio brutal contra los ovnis. Es decir, se aprovecha que los ovnis por algún motivo, que podríamos hablar, desaparecen, solo hay una minoría de ovnis que se manifiestan, y simultáneamente hay una campaña de desprestigio y de confusión tremenda. Y en España esa campaña, el principal agente han sido las televisiones, de tal forma que cualquiera que hable de ovnis es un tirano. Estás hablando del término de búnker, supongo que lo conoces. Sí, claro. Te habrás topado con muchos, de los años 50. Te habrás topado con muchos. ¿Quién crees que está pagando los debunkers? No sé si conoces un nombre que se llama Heriberto Janós, que es un debunker muy conocido, que por el visto era del bufón argentino, ahora está pues metiéndose en internet
pues haciendo esta labor. ¿Cómo funcionan los debunkers? ¿Te has llegado a plantear quién los maneja, de dónde les sale el dinero? Hay de todo. O sea, no podemos, en nada podemos fijar una norma. Quiero decir, hay de todo en el sentido de que creo que hay debunkers a los que no les han pagado. ¿Seguro? No, claro, a los que no les han pagado. Pero la asociación de escépticos, por ejemplo, ¿de qué vive? No, yo creo sinceramente que las asociaciones de escépticos les da esa vena como a otros nos da otra vena. Mira, yo conozco muy bien a Félix Ares de Blas. Félix Ares de Blas fue el creador de ARD, de Alternativa Racional a las Pseudociencias, que fue la primera asociación de escépticos española. Pues Félix, yo le conocí en el año 68, él y tenía mientras tanto en la asociación de parapsicología, o sea, no, los dos éramos ufolocos. Él y yo y otros ufolocos, es decir, pero él de los escépticos. ¿Qué va? Para nada. Yo le conocí, y en la época que le conocí, él apareció en un programa entrevistado, creo recordar, no recuerdo el presentador que le entrevistó, pero yo creo que Íñigo, en la que él habló, basándose en Sagan, que por aquel entonces decía eso, que los extraterrestres habían venido en la antigüedad y había pruebas de ello en la leyenda de los Akpalus, por ejemplo, los 7 Akpalus sumerios. Es decir, él afirmaba eso. Él escribía conmigo artículos en la revista Algo a favor de los ovnis. Pero con el paso del tiempo, él se volvió escéptico. No. No. Vamos a ver. Yo quiero ser serio. De ninguna manera, en su caso, habría los motivos que fueran como los míos. Yo creo que no es su caso, no voy a especificar, voy a generalizar. Creo que hay, por un lado, gente con motivos de buena fe, motivos ideológicos que realmente se sienten desilusionados y además cabreados. Por ejemplo, estoy hablando de José Roesca Montiel, que dirigía la RNC, la Red Nacional de Corresponsales. Estoy hablando de Julio Arcas, que dirigía el FIOBE, Centro de Investigación de Objetos Volantes Extraterrestres. Ellos dos, que fueron fundadores de redes ufológicas en las que yo también participaba y que luego se derivó en cuadernos de ufología, eran personas convencidas en temas extraterrestres. Pero de buena fe, pero de buena fe, porque han visto tanto charlatán, tanta ignorancia, tanta estupidez como hay circulando en internet. El problema que hay es que en el momento en que tú mezclas un 20% de mentiras con un 80% de verdades, las contaminas. Eso ocurre como en el agua. Tú en el agua arroja una sola gota de veneno, ya contaminaba el agua. Esto es lo que ha ocurrido con esto. Yo lo que veo un poco raro es que te conviertas en escéptico profesional, quiero decir. No, cuidado. Igual que un creyente. Ellos no son profesionales. Otra cosa es... Un escéptico parece que tiene que estar en contra de lo que todo, ¿no? Sí, pero es un tema ideológico. Pienso que hay varias cosas. Es irracional, para mí el escepticismo radical es irracional. Para mí también, pero para ellos no, y te voy a decir varias cosas. Uno, sinceramente tal como yo lo veo, es una cuestión de mentalidad, de que uno es mucho mejor visto socialmente, es decir, es bien visto socialmente si uno dice que esto son tonterías, máximo si la profesión de uno es ser científico, como son muchos de ellos, divulgador científico, director de una institución científica, como sabes que hay, etcétera. Es decir, lo que está bien visto es decir que esto son tonterías, lo contrario está mal visto. Así que lo que encaja con el sistema y lo que a uno le permite promocionarse dentro del sistema es eso. Pero eso no significa de yo engaño, no. Uno se va adaptando. Y vive bien. Sí, pero uno se adapta a esa mentalidad. Ahora, estoy hablando de algunos, de otros, no tengo duda de que actúan de absoluta buena fe. Y también hay una cuestión ideológica, vamos a ver, es como entre los partidos políticos o en las ideologías religiosas. O sea, la cosa se radicaliza de forma enloquecida. O sea, unos a favor y otros en contra. Y tú ves que en ambas posturas hay un irracionalismo de base. Porque en el ser humano y en el comportamiento humano hay una base irracional tremenda. En nuestra vida cotidiana, en lo político y también en estos temas hay una irracionalidad por ambos lados. Son dos mentalidades poseídas por la emoción y muy poco por la razón, que combaten desde la emoción. Enrique, ¿quién sabe del secreto extraterrestre? ¿Cuáles son las personas que conocen la información más importante? ¿Y cómo está estructurado ese secreto? Es una buena pregunta. Mira, si yo solo conociera una parte del pastel, yo diría que no hay tal secreto extraterrestre. Te comento que esa parte del pastel. Te pongo un ejemplo, porque te podría poner miles.
De repente iba en un vuelo con un comandante que ha visto 2 ovnis, un comandante hiper serio. Me dediqué durante muchos años a pasarles tarjetas a los comandantes diciendo que yo era un pirado de los ovnis y que querría hablar con ellos el tema. Así que conocí a 150 pilotos o copilotos que habían visto ovnis. Ojo, uno me fue llevando a otros. Y como uno de estos, un día en un vuelo, hace muchos años, nos ponemos a hablar y me dice, bueno, es que de esto, me dice, de esto nadie sabe nada. Y yo, hombre, sí, hay gente que sabe y tal. Y me dice, mira, te voy a contar algo, como no digo el nombre, lo puedo contar. Él era compañero de promoción militar del rey. Y que había hablado con el rey del tema, y el rey le había dicho que le fascina el tema, eso es bien conocido. La reina pero, también le... sí, pero el rey mucho, el tema ovni mucho, y que no sabía lo que era. O sea, el rey ha visto películas, al menos una película, probablemente más, de filmación de pilotos de combate persiguiendo ovnis, que han filmado los ovnis, han visto cosas, pero como que no sabía tampoco. Y sinceramente, creo que le estaba hablando con claridad, con sinceridad, porque si no se habría limitado a preguntarle, etc. Es decir, ¿quién sabe? Lo que yo creo, y no puedo demostrar, pero creo por muchísimos motivos, no solo motivos de investigación, sino paralelamente a esos de que he podido hablar con cierta gente que a su vez conocían a otros, es que sí hay una pequeña élite que sabe del tema. Esa pequeña élite es una élite para mí muy difícil de localizar, pero ya hay un montón de investigadores y ya podemos saber que, por ejemplo, hay un individuo, te voy a poner un solo ejemplo de un miembro de esa élite. Un individuo que se llama Robert O. Anderson. Solo por contarte una historia, como esa yo te tendría que contar 200 historias, cómo se interrelacionan entre sí, y te quedarías fascinado y asombrado. Pero si quieres te cuento la historia del hombre de Roswell. El hombre de Roswell es el Robert O. Anderson. Es el hombre de Roswell y fue también el creador de la red HAARP, que conocerás muy bien. Te asombrará que el hombre de Roswell haya creado HAARP. Por cierto, era, entre otras personas, tú puedes buscar en internet buscando su nombre y verás cómo la aterrizaba con su jet privado en esas reuniones que hemos estado hablando antes en Bohemian Grove. Bien. Este señor era un terrateniente en el estado de Nuevo México que poseía más o menos la mitad de Nuevo México. Este señor vendió parte de Norteamérica, sus propiedades, y sus propiedades se hicieron cosas como fabricar y explotar la primera bomba atómica y fabricar las otras 2 que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, es decir, en la zona de Alamogordo, pero también estaba la base de Roswell, también la base de White Sands, desde la que se dieron multitud de ovnis, y claro, ese señor que primero era del Partido Demócrata, un prominente demócrata, segundo, empezó a explotar los pozos de petróleo y era un petrolero importante. Era un hombre clave para que necesariamente tenía que saber qué había ocurrido en Roswell en el año 47. Cuando vamos siguiendo